Hola de nuevo, chicos y chicas, niños y niñas, estimados suscriptores, suscriptoras, queridísimos amigos. Bueno, pues estamos otra vez por aquí. Como os dije ayer, hoy empezábamos otro nuevo bloque, otro nuevo capítulo, que es el nacimiento de nuestro sistema solar, ¿vale? Ya habíamos visto el Sol, ya habíamos visto el origen del universo, ya hemos visto las vistas desde el telescopio de Hubble, quién era Hubble, todo esto, y seguimos conociendo un poquito más de nuestro cosmos y bueno, pues en principio vamos a centrarnos en lo que es nuestra galaxia, lo que es el Sol, su principio, su final, la formación de todos los planetas en el sistema solar, en fin, por resumirlo así en grandes rasgos, lo que vamos a ver a continuación de los diferentes bloques de este nuevo trabajo, de este nuevo proyecto, pues sería todo lo que es el sistema solar, los dominios de la estrella Sol, ¿vale? Que es la formación del sistema solar, sus magnitudes, las distancias, las órbitas, vínculos duraderos, la inclinación orbital, otras regularidades del sistema solar, los planetas de gas y los planetas de roca, después el Sol y los planetas principales, ¿vale? Después veremos los cuerpos menores y el espacio interplanetario y la exploración del sistema solar. Y como siempre dejaremos algún pequeño añadido a nuestro glosario de términos y apéndices para que sea un poquito más fácil la comprensión. Como digo siempre, yo no soy astrónomo, ojalá que más quisiera, pero como es algo que me interesa tanto, intento explicarlo de la forma más sencilla posible para que el que tenga el mismo problema que yo, que lo pueda entender perfectamente. De todos modos, como siempre digo, dejamos el cajetín abierto de comentarios para que indiquéis en qué tenéis dudas y yo que os las pueda aclarar de la mejor manera más sencilla y haceros más ameno el contenido, ¿vale? Pues daros las gracias, animaros a que os suscribáis y si os gustan mis vídeos, por favor darle al like para que podamos seguir creciendo y seguir preparando temas. Como he comentado, abriré otra lista en breve para crear otro tipo de documentos, de vídeos sobre otro tipo de asuntos, también pues con el descubrimiento, la ciencia, la filosofía, en fin, cuestiones para explicar los fenómenos que suceden en nuestro mundo, ¿vale? Pues nada, agradeceros como siempre todo y dentro vídeo. La formación del sistema solar. Nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario se formó a partir de materia que rodeaba al joven Sol. Dicha materia se habría unido en fragmentos cada vez mayores para conformar los actuales planetas. La teoría más ampliamente aceptada como se formaron los planetas sostiene a grandes rasgos lo siguiente: el polvo cósmico que rodea a la estrella y que no ha acabado de formar parte de ella empieza a unirse a fragmentos de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro llamados planetesimales. Gracias a este tamaño, los planetesimales atraen hacia sí, con la gravedad, las partículas del entorno y aumentan rápidamente su tamaño. Dentro de esta dinámica, solo unos pocos planetas crecen y se convierten en oligarcas. Los oligarcas que están situados cerca del Sol chocan entre sí y se fusionan formando planetas rocosos, que por su parte, aquellos que se hallan más lejos de la estrella crecen todavía más al migrar y atraer un mayor número de planetesimales, además de rodearse de cobertura de gas. El proceso en su conjunto puede durar unas decenas de millones de años, es decir, que esta creación tampoco es algo sencillo y que se haga de la noche a la mañana. Es igual que el cosmos, lleva una serie de movimientos y energías gravitacionales que permiten que se fusionen asteroides, planetesimales unos entre otros, hasta formar lo que es una roca sólida y grande
que sería pues eso, lo que es el planeta como tal. Esto es a grandes rasgos, pero ahora vamos a ver poco a poco cómo sucede todo esto, porque claro, nosotros pensamos, una roca es algo inerte que no tiene vida, pero cuidado, que depende de los componentes químicos que tengan estas rocas, es así como ocurrió con la Tierra, al fusionarse junto con el núcleo de esta estrella o restos de planetesimales, esto lo que hace es que tenga una actividad termonuclear interna, que eso va a generar la licuefacción de algunos de los elementos para que se transforme en un planeta como tal. Pero bueno, poquito a poco lo vamos viendo. Las órbitas de varios objetos muy alejados apuntan a que existe un planeta, el planeta 9, en nuestro sistema solar, aún no detectado, y a una distancia de unos 200 y 1200 unidades astronómicas UA, que es la famosa unidad que os decía en capítulos anteriores que no sabía lo que era, son unidades astronómicas del Sol. Su masa se estima 10 veces a la terrestre. Ese es el nuevo planeta que se ha detectado hace poco, ¿no? Vamos a ver por fases cómo sería esta formación del planeta, de una nube, de una simple nube a un sistema planetario. Primero, una nube de polvo y gas que surgió hace 4.600 millones de años, algún tipo de acontecimiento muy energético y probablemente la explosión de una supernova próxima hizo que en un rincón de una gran nube de gas y polvo empezara a contraerse por efecto de la gravedad. Surgió un protosol, que sería la siguiente fase, y esa concentración creó un disco plano y rotante de gas y polvo en cuyo centro comenzó a acumularse materia por causa de la gravedad. Es decir, dentro de esos anillos está el núcleo, ¿vale? Lo que va a dar forma a un planetesimal. Este centro, llamado protosol, acabaría de acumular hasta el 99,9% de toda la masa del disco. Disculpad. Surge el astro rey. Cuando la temperatura en el centro del protosol alcanzó un punto crítico, los átomos de hidrógeno empezaron a fusionarse desprendiendo grandes cantidades de energía y dieron lugar a átomos de helio. El Sol alcanzaba su forma actual. Esto es cómo nace el Sol. Bueno, claro, el Sol es un planeta en sí, pero digamos es una estrella porque tiene una gran actividad termonuclear que los planetas no tienen como tal. Los planetas como la Tierra tiene sus propias energías y sus propias leyes, pero si os fijáis, por ejemplo, Saturno, tal, que parecen como más inmóviles, realmente no son como el Sol. Digamos que el rey, en este caso, el que es más activo, desde luego es el Sol. Los planetas aparte, sería toda esta cinturón de asteroides que giran alrededor del Sol. La mayor parte de este material que no fue absorbido por el Sol se fue acoplando en fragmentos cada vez mayores, es decir, fragmento, imaginaros un meteorito, otro meteorito, se juntan, se chocan, se juntan y eso conforma lo que le llaman planetesimales, el germen de los planetas. El resto acabó en forma de satélite de algún planeta, asteroide o cometa. Finalmente, el viento solar arrastró las sustancias más livianas lejos del protosol, o sea, lejos del Sol. Es decir, los asteroides se van moviendo en órbitas concéntricas al Sol. Es decir, cada vez más distantes, desde muy cerca del núcleo hasta, casi Plutón, y no sabemos hasta dónde más, porque como os digo, describen una onda circular que se va expandiendo a lo largo de todo el cosmos. Imaginaros el tamaño de nuestra galaxia, que es enorme. Pues este viento solar arrastró todas las sustancias más livianas lejos del protosol, donde gracias a las bajas temperaturas los planetesimales o estos asteroides que se fueron adquiriendo, se fueron fusionando, adquirieron un mayor rango de masa y atrajeron grandes cantidades de gas. Los materiales pesados acabaron más cerca de la estrella y formaron planetesimales de roca.
Es decir, que lo que quedó más cerca de la estrella fueron lo que se fueron conformando pues como rocas, ¿no? Entonces, eso es algo parecido a cómo nació la Tierra. Voy a dedicar un capítulo exclusivo al nacimiento de la Tierra para ver cómo se fue formando, porque esto además es muy, muy interesante y esto además está demostrado que ha sido así. Bueno, todo lo que os estoy leyendo realmente es cómo se formó, demostrado científicamente. Las magnitudes del sistema solar. Es algo muy importante para que podamos entender toda la evolución de las distancias, la conversión en el sistema métrico internacional nuestro para poder medir las grandes distancias de lo que se conoce tanto como lo que no se conoce, porque está a gran distancia de lo que es nuestro sistema solar. Evidentemente se han tenido que crear científicamente unas magnitudes para medir todo esto, ¿no? Entonces, la mayor parte de la masa del sistema solar, ¿vale?, se reparte entre la estrella y en mucha menor medida los 8 planetas y sus más de 200 lunas, ¿vale? Esto es para agrupar un poco cómo es nuestra galaxia. O sea que diríamos, la mayor parte está centrada en el Sol y después los planetas y estrellas que rodean esta órbita, ¿vale? Vamos a ver las masas del sistema solar. Pues bueno, el Sol prácticamente, como hemos dicho, tiene un 99,86% del total de esas masas y un 0,1% son los planetas que actualmente conocemos. Los planetas rocosos como tal, rocas, sería el 1%, el 70% sería el planeta de Júpiter, que es uno de los más grandes que está en nuestro sistema, Saturno el 20% con ese anillo que tiene, o sea, de los más grandes, después de la Tierra, evidentemente está Júpiter, es el más grande, y Saturno, ¿vale? El que tiene más masa, desde luego, es Júpiter. Saturno un 20%, Urano un 4% y Neptuno un 5%, ¿vale? Después tenemos, aquí no sé por qué no incluyen Plutón, pero sería importante ver por qué no se ha incluido Plutón. Ya llegaremos a ello. Después, los satélites que tienen, vamos a empezar. Primero está el Sol, está Mercurio, que es el planeta más próximo al Sol, que tiene menos masa, Venus, que está entre Mercurio y la Tierra, después está Marte, que además la Tierra tiene una luna, un satélite, Marte tiene 2 lunas, 2 satélites que son Phobos y Deimos, y después nos encontramos con que Júpiter tiene los siguientes satélites. Tiene Metis, Adrastea, Amaltea, Tebe, Io, Europa, Ganímedes, Calisteo, Leda, Himalia, Lisitea, Elara, Ananké, Carmé, Pasífae y Sinope. O sea, fijaros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 satélites. 16 satélites tiene a su alrededor. Es alucinante, ¿eh? Después nos encontramos con Saturno, que junto a ese cinturón de asteroides, ¿vale?, aun siendo de menor dimensión que Júpiter, tiene también muchísimos satélites. Tiene Pan, Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo, Jano, Mimas, Encéfalo, Tetis, Telesto, Calipso, Dione, Helena, Rea, Titán, Hiperión y Jápeto. Tienen nombres griegos, ¿vale? Porque la mayoría vienen del griego. Es muy curioso. Debe ser que se descubrieron estos satélites con los primeros astrónomos. Después nos encontramos en la dimensión de Urano, que tiene también sus satélites. Tiene Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Y Neptuno, que tiene 3 satélites, Proteo, Tritón y Nereida, ¿vale? O sea, pasamos de 2 planetas con masiva cantidad de satélites a
otros 2 planetas de menor medida, pero mayores que la Tierra, por supuesto en masa, y más distanciados de la órbita terrestre, más alejados, por tanto, y también con sus satélites correspondientes. Ahora vamos a ver las distancias, ¿vale? En millones de kilómetros, ¿vale? Desde el Sol a cada planeta, ¿vale? Por ejemplo, distancia del Sol. Del Sol a Mercurio tenemos entre 70 y 46 millones de kilómetros. Distancia del Sol a Venus, 108 millones de kilómetros. Distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros. No es mucho, ¿eh? En comparación con otros planetas, ¿vale? No hablemos ya de Plutón, que no me lo han puesto aquí, pero deberían de ponerlo. Luego lo miraré. Distancia del Sol con respecto a Marte, 228 millones de kilómetros. A Júpiter, 778 millones de kilómetros. Fijaros cómo van subiendo repentinamente y exponencialmente las distancias. Saturno, 1.433 millones de kilómetros. Urano, 2.872 millones de kilómetros. Y Neptuno, 4.495 millones de kilómetros. La rotación de Mercurio, ¿vale? La rotación sobre sí mismo, lo que tarda en dar la vuelta sobre sí mismo son 58,7 días, ¿vale? Venus, 243 días, es muy curioso. La Tierra, un día, o sea, 23 horas 56 minutos, dependiendo cómo le llamamos la hora solar. Marte, 24 horas 37 minutos. Júpiter, 9,8 horas. Saturno, 10,55 horas. Urano, 17 horas y Neptuno, 16 horas. Si nos fijamos, lo que está más cerca del Sol son días completos y lo que se va alejando ya la rotación se trata de horas. ¿Por qué? Esto quiere decir que tienen menos horas de luz. Son planetas que a más distancia tienen menos horas de luz, mientras que si estamos más cerca, el Sol prácticamente está perenne. Es un Sol que nunca se oculta, porque está constante, es un Sol constante, ¿vale? El periodo orbital, lo que tarda Mercurio en dar la vuelta a su órbita, o sea, sería el primer anillo más cercano del Sol, ¿vale? Sería 88 días lo que tarda. Venus tarda 225 días. La Tierra tarda 365 días, es decir, un año terrestre. Marte, 687 días, o sea, prácticamente 2 años y pico. Júpiter, 11 años, 86 años, es decir, 11,86 años. Es decir, que si vamos un día a Júpiter y Júpiter tiene que dar toda la vuelta a su órbita, imaginaros que llevamos un cohete a Júpiter desde la Tierra y nos plantamos en Júpiter y tenemos que contar como, por ejemplo, en nuestro año terrestre, lo que tarda la Tierra, por ejemplo, en dar la vuelta a su órbita, pues lo que tarda Júpiter en dar la vuelta a su órbita, que es enorme, tarda 11 años. Si nos quedásemos a completar esa rotación de órbita en Júpiter, volveríamos a la Tierra después de 11 años. Si nos vamos a Saturno tardaríamos casi 30 años, 29,45 años, por lo grande que es la dimensión de distancia que tiene. Si nos vamos a Urano tardaríamos 84 años y 84,3 años, es decir, cuanto más alejado, más lejos. A Neptuno ya tardaríamos un siglo, 164 años, o sea, un siglo, 64 años y 78,78, ¿vale? Eso es lo que tardaríamos en dar la vuelta a la órbita completa de Neptuno. Y Plutón seguramente sean unos 200 o 300 años, casi 3 siglos en dar la vuelta a la órbita. ¿Qué significa? Que es una expansión tan brutal la que se ha ejercido sobre estas órbitas que los propios planetas en su viaje, cada vez cuanto a mayor distancia de la estrella del Sol, muchísimo más tardan por la lejanía que hay en distancia en dar la vuelta a su órbita.
tardan años y siglos, o sea, es alucinante. Por eso los eclipses, cuando vemos, oye, es que hay una luna que va a entrar en conjunción con la Tierra, con el planeta no sé qué, y se va a poder ver esto en España, por ejemplo, cada 75 años. Y es por eso, porque hasta que ya lo explicaba en capítulos anteriores, hasta que coincide la alineación entre planeta y satélite y tal, para que coincidan en el mismo eje de la vuelta a su órbita, realmente pasan entre años y siglos. A mayor distancia, mayor cómputo de tiempo. Es para que lo entendamos básicamente de forma sencilla. Ahora vamos a hablar del diámetro de cada planeta. El diámetro de Mercurio, es el planeta más chiquitito, tiene 4.879 kilómetros. Es, digamos, como imaginaros una distancia de España a Dinamarca, por ejemplo, o incluso a Suecia, por ejemplo. Pues más o menos eso sería el diámetro de Mercurio. Venus ya tiene 12.104 kilómetros. La Tierra tiene 12.756. Son muy casi pareados el tamaño de la Tierra y Venus. Cuidado, o sea, les separan unos 600 kilómetros de diferencia en su diámetro, ¿vale? El diámetro de Marte son 6.792 kilómetros. Sigamos. Nos habíamos quedado en el diámetro de la Tierra. Bueno, pues Marte, hemos dicho 6.792 kilómetros, ya es muchísimo mayor. Júpiter tiene un diámetro, solo el diámetro, de 142.984 kilómetros, o sea, 142.984 kilómetros. Eso es ya, no hay medida en la Tierra para dar esa clase de kilómetros en diámetro. Saturno, 120.536 kilómetros, es ligeramente más pequeño en diámetro que Júpiter. Como hemos dicho, Júpiter es de los más masivos. Después tenemos Urano, que tiene 51.118 kilómetros de diámetro, y después tenemos Neptuno, que tiene 49.528 kilómetros de diámetro. O sea, digamos que Júpiter y Saturno son los más grandes. La masa, por veces multiplicada por X veces en la Tierra, bueno, pues vamos a decir, Mercurio tiene 3.302 por 10 a la 23. Estos son ya detalles que os voy a dejar en este diagrama para que lo podáis ver poco a poco, pero vamos, podéis ir viendo la masa que tienen, que es relativamente grande. Luego tiene su atmósfera y las lunas principales. Como he dicho, Júpiter tiene 79 lunas, 79 lunas. 82 tiene Saturno, 27 tiene Urano y 14 Neptuno. O sea, estas son las más conocidas. Otras no se han nombrado todavía, pero las tiene. O sea, es por decir más o menos, para que seáis conscientes de la cantidad de masa que se está formando en esta galaxia, en nuestro sistema solar, a pesar de los años que han pasado desde que se formó, desde el Big Bang. Las distancias en el sistema solar, aparte, aunque se extiende a cerca de 15 billones con B de kilómetros de un extremo a otro, prácticamente toda su masa se concentra en un área de solo 4.500 millones de kilómetros, que comprende al Sol y los planetas que lo orbitan. Del Sol a Plutón. Vamos a ver, la distancia que separa el centro del sistema solar y el cinturón de Kuiper, donde se aloja Plutón, es tan enorme que no resulta práctico medirlo en kilómetros, sino en unidades astronómicas, las UA. Esta unidad especial de distancia equivale a la separación media entre la Tierra y el Sol. Es decir, tomamos de referencia la Tierra y el Sol y cogemos ahí una unidad de medida que es astronómica, para que nos ayude a calcular la distancia de órbita desde
el Sol a Plutón, que son 39,5 unidades astronómicas, que equivale, a ver cómo lo decimos esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, serían 149.597.870 kilómetros. O sea, Plutón está a 149.597.870 kilómetros de distancia de el Sol. O sea, esto transformado en unidades astronómicas equivale a 39,5. ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, en esta foto que os voy a dejar aquí grabada, podéis ver un esquema muy sencillito de todo lo que es la distancia entre órbitas y planetas hacia el Sol, ¿vale? Con lo cual, esto es más que nada otro ejemplo de que la teoría de la expansión de Hubble es la más acertada a la hora de la formación del cosmos, colocando ese embudo, la parte más estrecha en el origen del Big Bang y la más lejana y la más ancha y la más grande y la más abierta en la expansión hacia el confín del universo, la medida más grande y más ancha, o sea, la más lejana, por decirlo de alguna manera, o sea, para que nos hagamos una idea. Entonces, es una majestuosidad contemplar el cosmos y sus dimensiones y todavía lo que nos queda por descubrir por lo lejano que está. Las órbitas, pues las órbitas, que son estos anillos simbólicos para dibujar la elipse que describen los planetas girando alrededor del Sol, ¿vale? Son vínculos duraderos y cada galaxia tiene el suyo, cada galaxia planetaria y sistema planetario tiene sus órbitas. Una órbita, por decirlo ya en modo científico, es la trayectoria que sigue un objeto a causa de la atracción gravitatoria de otro. Por ejemplo, los satélites alrededor de un planeta o los planetas alrededor del Sol. Su regularidad y permanencia obedecen a las leyes simples, pero poderosas. Es decir, que apoyándonos en los datos observacionales reunidos por además el astrónomo danés Tycho Brahe entre 1546 y 1601, su homólogo alemán Johannes Kepler entre 1571 y 1630 enunció 3 célebres leyes que describen con elegancia las órbitas planetarias. La primera ley sostiene que los planetas se mueven siguiendo trayectorias en forma de elipse con el Sol en uno de sus focos. De este modo se dejaban atrás las órbitas perfectamente circulares heredadas de la astronomía griega. Es decir, que ya no era un círculo, sino que era algo más achatado en los polos, una elipse, como se puede ver. Es a lo mejor en un polo más ancha, pero más estrechita en el otro, lo que hace esa curvatura plana parecida a la de un ojo, para que nos hagamos una idea. La segunda ley afirma que la línea trazada desde el planeta hasta el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que si las dos áreas coloreadas de la figura son del mismo tamaño, el planeta tarda el mismo tiempo en orbitar entre los puntos A y B, y que entre C y D, y una consecuencia de ello es que cuanto más se acerca el planeta al Sol, las posiciones A y B se mueven más rápido. Es lo que os decía, cuanto más cercano al Sol, tarda menos en girarla sobre sí mismo y rotar sobre sí mismo, y cuanto más alejado, tarda muchísimo más en rotar, ¿vale? Y la tercera ley, que afirma que la razón entre el periodo orbital T, es decir, el tiempo que se tarda en completar una órbita, y el semieje mayor de la elipse R mantiene una constante. Los científicos ya conocían el periodo orbital de la Tierra y su distancia del Sol, por lo que solo hizo falta obtener la constante y calcular los periodos orbitales de cada planeta para que la tercera ley de Kepler permitiese conocer las distancias del sistema solar. Seguramente volveremos a verlo a lo largo de este tema, pero bueno, para que os hagáis una idea, Kepler es el que formula las 3 leyes principales que hoy mantenemos como
medidas de dimensión de las órbitas planetarias. Aparte, la gravedad da forma a las órbitas, es decir, cuanto más se atrae hacia un polo o una fuente de energía o gravedad, pues esa órbita más se achata o más se estira hacia ese polo. Es algo muy parecido al juego de los imanes. Cuanto más atracción, más se acerca al objeto, más se estira esa elipse simbólica hasta el centro de ese polo. Es por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a dejar una especie de comentario para que podáis ver esta dinámica. Kepler dejó pendiente de derivar sus leyes de principios físicos más generales, es decir, explicar por qué los planetas se movían como lo hacían. Dice la leyenda que la solución sobrevino a Isaac Newton entre 1642 y 1726, al ver caer la manzana. Claro, la ley de la gravedad, ¿os acordáis? El físico y matemático inglés se percató entonces de que el movimiento de la fruta y el de la luna alrededor de la Tierra eran en esencia el mismo y obedecían a una misma fuerza, la gravitación universal. Es decir, que toda órbita, afirmó, es el resultado del efecto combinado por la atracción gravitatoria que experimenta un objeto y su tendencia, de acuerdo con la primera ley de la dinámica que postuló él mismo, a moverse en una misma dirección y velocidad constante. Más sencillo que todo eso. Gravedad es igual a masa por aceleración, básicamente. Eso es la gravedad. Aquí os dejo, como os he dicho, una imagen para que se pueda ver a lo que se refería Isaac Newton, ¿vale? La inclinación orbital. También hay que decir que ya no es que solo describan una órbita, sino que esa órbita además está inclinada. O sea, es como que en el cosmos está situada con cierta inclinación, es decir, no está plana, tiene cierta inclinación, ¿vale? Entonces, los planetas se muestran a menudo bellamente alineados. Esto se debe a que sus órbitas tienen la misma inclinación. Para hallar la causa de este fenómeno hay que remontarse al origen del sistema solar. El pasado común de los planetas en el seno del disco protoplanetario tiene una serie de notables consecuencias. Tal vez la más llamativa es la gran similitud entre la inclinación y sus respectivos planos orbitales. Si dibujamos un plano que una los centros del Sol y de la Tierra, esta última, en dos posiciones distintas, tendremos que el denominado plano orbital terrestre o elíptica es como más plano, ¿vale? Pero, si hacemos una medida ponderada por la masa y el momento angular de cada uno, obtendremos el llamado plano invariable. La inclinación de las distintas órbitas con respecto al plano invariable es muy pequeña. Como consecuencia de este hecho se da toda clase de fenómenos de alineación y superposición de los planetas, ya sea ellos mismos o, como el caso de los tránsitos con respecto al Sol, la superposición de las trayectorias. Esta también es la base de los astros del zodíaco. Es que es curioso, ¿eh? Luego también hay una desviación orbital respecto del plano variable, que puede ser de 90 grados a 45 grados más o menos. Es decir, según la posición, este valor en grados es invariable y revela que solo Mercurio tiene una inclinación perceptible de más o menos unos 6 grados. ¿Vale? Aquí os dejo un esquema para que lo podáis ver. Las constelaciones del zodíaco, pues muy sencillo. El zodíaco es una banda del cielo terrestre que abarca unos 9 grados y por encima otros tantos por debajo de la trayectoria del Sol. Dentro de esa banda están contenidas las trayectorias del Sol, las de los planetas y la totalidad o parte de 24 constelaciones. A lo largo de un año el Sol atraviesa en tiempos desiguales 13 de ellas, las 12 tradicionales del zodíaco más Ofiuco, que esto quiero saber lo que es porque no sé lo que es Ofiuco. Uf, qué cosa más rara.
El tránsito de Venus. Los tránsitos son fenómenos astronómicos que consisten en el paso de un objeto celeste frente a otro. Acordaros, los eclipses, esos serían tránsitos, ¿vale? Tránsitos, pero en este caso sería del Sol, y un satélite puede ser la Luna o puede ser otro planeta o otra constelación, pero en este caso suelen ser planetas lo que vemos, ¿vale? O lunas. Desde la Tierra, los tránsitos más notables son los de Mercurio y Venus frente al Sol. En particular, el tránsito de Venus sirvió para los astrónomos del siglo XVII para medir con enorme precisión la distancia entre la Tierra y el Sol. Acordaros que es en esos siglos, incluso antes, cuando se desarrollan los sextantes, unos artilugios magníficos para guiarse en el mar a través del firmamento y orientarse en esa masa desconocida de los océanos, que por aquellas no habían descubierto ni la mitad de los continentes que sabemos y conocemos hoy. Gracias a esos sextantes hay que añadir un hecho histórico, y es que Felipe II fue un gran astrónomo o una persona muy cultivada en la astronomía y tenía una de las mejores colecciones de sextantes en el palacio de la Granja de Segovia, que si podéis visitarlo, un pequeño apunte, se puede ver ahí. La precesión de los planetas, captada en 2006 en la isla de Tenerife, muestra la alineación a lo largo de una diagonal casi perfecta de 3 de los 5 planetas que pueden observarse a simple vista: Marte, Saturno y Mercurio. Fijaros, es este diagrama amarillo que sigue esta constelación por encima del Sol. Es alucinante, vamos, lo veo un telescopio, a lo mejor el ojo humano obviamente no lo percibe. Otras irregularidades del sistema solar. Además de orbitar casi en un mismo plano, los planetas giran alrededor del Sol, en el mismo sentido. De nuevo, la razón de esa coincidencia hay que buscarla en el disco que los vio nacer. Si observamos los planetas desde la dirección que marca el polo norte terrestre, comprobaremos que todos orbitan en sentido antihorario, es decir, van en función en orientación contraria al reloj, ¿vale? Si nosotros vamos hacia la derecha, ellos van hacia la izquierda, ¿vale? También lo hacen los satélites de mayor tamaño, aquellos que presumiblemente se deshajaron del planeta a causa de algún impacto. En lenguaje técnico, el sentido del giro común a todos los planetas se llama sentido directo. El sentido directo facilita mucho el vuelo interplanetario, como se verá más adelante. Y aquí os dejo un esquema para explicar un poquito la rotación planetaria, ¿vale? La mayoría de los planetas gira sobre sí mismo en sentido directo y, sin embargo, Urano y sobre todo Venus lo hacen en sentido contrario. Ambos tienen el eje de rotación muy inclinado, probablemente por haber impactado con cuerpos de gran tamaño durante su periodo de formación. Y efectivamente lo hacen en sentido contrario. Y aquí se ve, os lo dejo para que lo podáis ver, ¿vale? Veamos. Los planetas de gas y de roca. Esto será el siguiente bloque que vamos a tratar. Este bloque, que va a comprender los planetas de gas y sucesivas formaciones, y ya pues el Sol y los planetas principales, lo vamos a ver a partir de mañana. Más sencillo para que no se haga muy denso esto y que os queden claras las bases fundamentales. Agradeceros la atención y bueno, suscribiros por favor, porque me gustaría seguir creciendo. Gracias.